¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a una transmisión más de Teleclic. Esta tarde está con nosotros la exacadémica de la Universidad Veracruzana, Adriana Chávez, con quien vamos a platicar acerca de la situación en el Instituto de Pensiones del Estado. Como bien ustedes sabrán, ella ha encabezado este movimiento junto con otros jubilados y pensionados a través de la coalición de pensionistas, lo que se ha denominado COPIPEP. Y bueno, también vamos a platicar acerca de esta propuesta que tiene la coalición para presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa para convertir a este instituto en un instituto autónomo. Adriana, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenida. Gracias, Ángeles. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues iniciar primero con estas últimas acciones que han estado ustedes emprendiendo en relación a una manifestación que hubo ante la Fiscalía General del Estado, misma que obedece a que no ha habido avance en las denuncias que ustedes presentaron. Si usted nos quisiera contar de qué se trataron estas denuncias que interpusieron. Sí, mira, el año pasado, el 1 de agosto, nosotros interpusimos una denuncia en contra del Consejo Directivo del IPE, de los 13 miembros del Consejo Directivo del IPE y quien resulte responsable por faltas a un deber legal y por abuso de autoridad. Todo nosotros le hemos entregado a la Fiscalía evidencias de todo esto que estamos diciendo desde el año pasado. Y como se cumplió un año sin que hubiera avances, decidimos hacer otra marcha a la Fiscalía para ver si el señor fiscal nos podía recibir. No estuvo el señor fiscal, pero llevamos otro paquete de evidencias a entregar para reforzar nuestra denuncia. Entonces nos recibió el fiscal Gustavo Basto Pulido, que es fiscal especializado en investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado. Y bueno, nos dijo que está avanzando la investigación. Va lento, pero que está avanzando, y dijo algo que comentamos mucho entre nosotros y con nuestro abogado. Dijo, está cercano el momento de la resolución, cercano. No sabemos ¿A qué se refiere? Qué quiere decir cercano para él, si un mes, 2 meses, un año, etcétera, ¿sí? Pero nosotros no vamos a cejar, no vamos a quitar el dedo del renglón en que la Fiscalía decida algo, ¿sí? Porque estas personas, los 13 integrantes del Consejo Directivo del IPE, son responsables de todo esto que dice allí, del déficit del IPE, ¿sí? Y queremos que se investigue. Nosotros le estamos proporcionando evidencias a la Fiscalía, lo cual ya facilita el trabajo. Pero además hay que recordar que el mismo Consejo Directivo tiene en contra otras 2 denuncias del ORFIS. Así es. Entonces son 3 denuncias en contra del Consejo Directivo del IPE por lo mismo, por el déficit, porque la reserva técnica la vaciaron, permitieron que se vaciara, haciendo préstamos al gobierno del Estado, que es algo que no está permitido por la ley del IPE. La reserva técnica, el dinero del IPE, que es el dinero de los trabajadores y el dinero que aportan los patrones y el subsidio del gobierno, no puede ser utilizado para prestárselo al gobernador en turno. Pero aquí se ha hecho una práctica, y este Consejo Directivo sistemáticamente ha prestado el dinero. Hay que decir que de esos 13 miembros, 7 cambian con cada gobernador. Así es, ¿sí? así es. Pero 6 están allí desde hace 40 años o más, que son los dirigentes de los grandes de los sindicatos, así ¿sí? es. Entonces, ellos saben perfectamente cuál es la situación del IPE, deberían conocer las leyes diferentes del IPE que ha habido, y saben que está prohibido prestarle dinero al gobierno. Se inventaron una cosa que se llama apoyo solidario al gobierno para darle a Javier Duarte el año pasado, primero 1.200 y pico de millones, luego 360, y cuando salió el anterior director del IPE, le dio 180 o 160 millones de la reserva técnica. Todo eso es punible. Todo eso lo tiene la Fiscalía allí, es evidente. También el ORFIS lo ha documentado. Por supuesto, el ORFIS tiene los datos duros
de todo esto. Y nosotros tenemos toda la información por medio de transparencia de Infomex, o sea, es información oficial. Adriana, una de las personas que encabezó, digamos, también que apoyó a la coalición fue el actual director del Instituto de Pensiones del Estado, el doctor Hilario Barcelata. En muchas ocasiones durante el proceso electoral, él definió esta situación como el saqueo de las arcas del Instituto de Pensiones del Estado, pero él pasó a formar parte de este instituto ahora y él, supongo que conoce, y ustedes deben de saberlo, que conoce bien ahora cómo está la situación del Instituto de Pensiones del Estado. Él, sostenía que había un saqueo y ahora a él, se lo pregunto, ¿no le correspondería a él digamos, presentar estas denuncias, confirmar ese saqueo del que ustedes hablan? Pues mira, nosotros pensamos que sí, nosotros al doctor Barcelata lo apreciamos muchísimo como académico, como amigo desde muchísimo tiempo atrás, y él es el que nos abrió los ojos con sus escritos y sus análisis a muchas cosas que no sabíamos del IPE. Él nos permitió entender mucho de lo que pasaba en el IPE. Y él lo ha dicho últimamente, ya siendo director, el gobierno del Estado, del Estado debe más de 7,000 millones de pesos. Sí. Y no nada más el gobierno, sino que hay una lista enorme de deudores. Que si él debía de interponer una denuncia penal, a lo mejor sí. Yo no soy abogada y no puedo asegurarte, ¿sí? Pero de que el doctor conoce perfectamente la situación desde antes de llegar al puesto, la conoce. Pero algo que la COPIPE, por lo que la COPIPE va a luchar, es por lograr la autonomía constitucional del IPE. ¿Por qué? Porque el doctor, con todas sus cualidades y virtudes de académico, fue designado por el gobernador, ¿sí? Y los directores del IPE, todos han sido designados por los gobernadores en turno. Tenemos la fortuna de que el doctor Barcelata es un hombre que sabe de qué se trata en el IPE, pero los anteriores eran contadores, abogados, que no tenían la menor idea, ¿sí? Entonces, la COPIPE piensa que lo que tiene que haber en el IPE, además de recuperar los fondos de reserva, que tienen que pagarle todos los deudores y el gobierno principalmente, ¿verdad? Tiene que haber un cambio radical en el IPE, en su forma de administrarlo, en su forma de gobernarlo, porque ya no es posible que 6 personas sigan enquistadas en la dirección del IPE desde hace más de 40 años. ¿Sí? Que hay que airear, hay que arrancar de raíz todo lo que ha permitido los vicios que ha habido en el IPE y darle al IPE una nueva administración, una nueva organización, una reingeniería del IPE. Es lo que la COPIPE va a proponer por medio de una iniciativa popular. Bien, y entonces no hay avance, y yo también le preguntaría, porque ante esta situación, aquí también estuvo el ingeniero Enrique Levet Gorospe, dirigente de la FESAPAUP, y yo le preguntaba esto mismo. Yo le preguntaba que pues si han sido señalados al interior de la mesa del Consejo de Administración, y la respuesta fue que no, Adriana. La respuesta del director fue que no hay nada en contra de ellos por este presunto saqueo que él mismo señalaba. Entonces, pues ahí ustedes tendrían, no sé, que insistir en esta parte, porque a lo mejor ustedes presentaron una denuncia, existen efectivamente 2 denuncias por parte del ORFIS, pero ¿y actualmente qué está pasando? Ustedes no tendrían que insistir al interior de esa mesa de la Junta de Administración. Mira, en el Consejo Directivo del IPE los jubilados nunca han tenido representación, ni voz ni voto, ¿sí? Entonces no podemos insistir allá adentro. Nosotros lo que sabemos, la información que tenemos, te digo, es información oficial que avala las palabras mías y las palabras de todos los compañeros, ¿no? Y que la posee la Fiscalía, ¿sí? Entonces, el hecho es un hecho irregular, el hecho de que personas que están denunciadas por el ORFIS y por nosotros sigan sentados en el Consejo Directivo del IPE, es una irregularidad. Y en eso exigimos a la Fiscalía que le dé celeridad
al asunto, que le dé celeridad a la investigación, porque no es posible que habiendo tantas evidencias, tantas pruebas, de parte de un órgano como el ORFIS y de parte de nosotros, estos señores sigan ahí sentados tan campantes. Cambiaron los 7 del nuevo gobernador, Así ¿verdad? es, son secretarios y directivos. Sí, pero los 6 de siempre están allí todavía. Entonces, nadie puede decir si sí o si no. Hay responsabilidad, porque hay responsabilidades administrativas. Ellos han manejado el dinero del IPE, han permitido que el dinero del IPE lo tomen los gobernadores a su antojo, y ellos han avalado el saqueo del IPE, porque sin la firma de todos ellos no se hace nada. Son el gobierno del IPE. Entonces, ¿Y los adeudos no son institucionales, Adriana? Es claro. decir, en ese caso, Sí. a quien tendría que pagarles es la actual administración. Sí, por supuesto, el gobierno del Estado, no Miguel Ángel Yunes, ¿sí? Sí, El gobierno sí. del Estado La administración. debe 7,000 y pico de millones de pesos al IPE, ¿sí? Tenemos una lista de 129 municipios que le deben 96 millones de pesos al IPE. El CECITEP le debe una enorme cantidad de millones de pesos al IPE, los tecnológicos. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué no ha habido un consejo directivo, una junta de gobierno que cobrara las deudas? Porque la ley del IPE es muy clara en eso. Al organismo que no aporte puntualmente, hay que cobrárselo, y hay que cobrárselo con multa. Entonces aquí no se hizo, se dejó pasar el tiempo, se dejaron acumular las deudas, y llegó un momento en que ahora, cuando le cobran a los tecnológicos, dicen no tenemos ese dinero para pagar. ¿Y por qué esa omisión? Eso es falta de un deber legal. Adriana, pregunta Hugo Sainz, ¿cuáles son los verdaderos problemas del IPE? Los verdaderos problemas, mira, desde el punto de vista de la COPIPE, es la administración, la forma de gobernarlo, que es absolutamente opaca. Nunca ha habido transparencia, nunca ha habido rendición de cuentas. A los trabajadores y a los jubilados nunca se les consulta para nada. Las decisiones las toma el Consejo Directivo y se acabó. Y ya de repente dicen, ya no hay dinero para pagar las pensiones, ¿sí? ¿Y dónde está el dinero? Nosotros, que somos de la generación más vieja, que ya estamos jubilados, teníamos un fideicomiso. Allí en el IPE había 3 fideicomisos. Uno de la primera generación, que somos nosotros. Otro de la generación en transición, le llaman. Y otro de la generación del 97 para la fecha, para adelante. Sí. Pues, ¿qué hizo Javier Duarte? Dijo, reúnan los 3 fideicomisos en una sola cosa que se va a llamar reserva técnica. ¿A quién se lo dijo? Al Consejo Directivo. Y el Consejo Directivo lo aprobó y lo avaló con sus firmas. Entonces, de 3 se hizo 1, y de ese 1 se saqueó, a ese 1 se le saqueó como quiso, haciéndole préstamos solidarios al gobierno del Estado. Imagínate, ¿sí? Y haciendo una serie de transacciones que en la ley no existen, en la ley del IPE no existen. Entonces, para nosotros, cambiar al IPE, si queremos que el IPE continúe. El IPE es una institución muy valiosa y benéfica para miles y miles de familias veracruzanas y para la sociedad veracruzana en general, ¿sí? Pero queremos un IPE nuevo, un IPE donde haya una administración transparente, que rinda cuentas a la sociedad y a los trabajadores y a los jubilados, a todo el mundo, pues. Oiga, y ante esta propuesta que se ha venido manejando en algunos estados de las cuentas individuales, ¿qué opina la coalición? La coalición está en contra de las cuentas individuales, porque sería matar al IPE. Si tú mandas a los trabajadores a cuentas individuales, es decir, tú te vas a jubilar con lo que logres ahorrar durante tus 30 o 33 o 32 años de trabajo, ¿qué quiere decir eso? Que ya no va a cotizar el trabajador al IPE. Y entonces ya no va a cotizar su patrón tampoco. Y el gobierno lo que quiere es deshacerse de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado mexicano con las pensiones, ¿sí? Entonces, al abrir cuentas individuales, se acaba el IPE.
se acaba. Y es terrible sobre todo para los trabajadores en activo, para que cuando se jubilen, si lograron reunir a lo largo de su vida 300,000 pesos, pon tú, y se jubilan a los 65 años, ¿para cuánto les va a alcanzar 300,000 pesos con la devaluación, con la inflación, con todo? Sí, claro. ¿Para cuánto les alcanzaría? Para los trabajadores en activo es terrible eso. Y nosotros estamos alzando la voz por ellos, ¿sí? Estamos diciéndole, trabajadores en activo, no permitan las cuentas individuales, porque finalmente los jubilados estamos protegidos. Tenemos derechos adquiridos, así se llaman. Y si llegara a desaparecer el IPE, que no queremos que desaparezca, el gobierno tendría que abrir, qué sé yo, ventanillas en Palacio de Gobierno o en Cefiplan, en donde sea, para pagarnos a los jubilados, porque la pensión no nos la pueden quitar, ¿sí? Es algo constitucional. Es algo que ustedes ya trabajaron, algo que ya les trabajamos, descontaron. pero además está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en convenios y tratados internacionales que el Estado mexicano ha asignado, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Veracruz, ¿sí? Y entonces a nosotros la pensión no nos la pueden quitar. Tendrán que ver cómo nos pagan. El IPE es un intermediario, ¿sí? Y si lo quitan, lo que pasará es eso. Se verán obligados a buscar otra manera de pagarle a los jubilados. Pero los grandes afectados serían los trabajadores todavía activos, están los que todavía están trabajando y cotizando. Porque además, ¿y sus cuotas dónde están? Claro, ¿dónde quedarían, no? ¿Dónde están? Dice Delfino Bojorquez, ¿qué es el COPIPEB? La COPIPEB es la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz. Es una asociación civil que constituimos hace 3 años y algo, ¿sí? Ya estábamos organizados como jubilados y pensionados, pero no nos habíamos constituido en asociación civil. Y hace 3 años, en noviembre, nos constituimos como asociación civil. Y en la COPIPEB hay jubilados y hay trabajadores en activo también. Dice Diana Ordaz, ¿qué se ganaría con la autonomía del IPE si lo que sucede es que no alcanzan las cotizaciones a garantizar el pago de pensiones? Mira, la autonomía hay que tomarla como eso, con su apellido, autonomía constitucional, para que el IPE pueda gobernarse a sí mismo, para que nadie pueda meter mano en las finanzas del IPE, nadie externo al IPE, ¿sí? pueda meter mano. Pero eso de que no alcanzan las cotizaciones, a nosotros no nos convence, no nos acaba de convencer, porque pónganse a pensar, todos los trabajadores de 129 municipios por lo menos, todos cotizan al IPE, desde el más alto hasta el que tiene el puesto más pequeño de los municipios. Luego, de todas las dependencias estatales, todos los trabajadores cotizan al IPE. ¿Qué te gusta que sean 300,000 trabajadores cotizantes en todo el estado? Y somos 29,000 jubilados. No nos salen las cuentas cuando nos dicen que no alcanzan las cuotas. No alcanzan, porque ningún dinero alcanza si se tiene tal ligereza para manejar las cuotas, si se tiene lo que inventó Fidel Herrera y que después Duarte institucionalizó como la cuenta concentradora en Cefiplan. ¿Qué hizo Duarte y qué hizo Fidel Herrera? Dijeron a todas las dependencias del Estado, tienen dinero, dénmelo, dénselo a Cefiplan, todo su dinero, dénselo. Cefiplan lo va a organizar y se los va a mandar. Por eso es que nos vieron la administración de Javier Duarte mes por mes bloqueando calles, tomando Cefiplan, porque Cefiplan no le daba el dinero de las cotizaciones, aportaciones y subsidio al IPE. O sea, le quitaron al IPE una de sus funciones primordiales, que es recibir el dinero, administrarlo y después pagar, hacer préstamos a los derechohabientes, lo cual es buenísimo para todos, para los derechohabientes y para el IPE, porque cobran un interés de 12% muy bueno y eso al IPE le beneficia muchísimo. Resulta que ahora ya no, ahora pasaron, lo domiciliaron, le dieron al banco
los préstamos y el IPE nada más es el intermediario entre quien pide el préstamo y el banco. Y el que te cobra es el banco. ¿Sí? Entonces no entendemos todo eso que ha pasado, que es un caos con las finanzas. No entendemos cómo un consejo directivo serio, responsable, pudo estarlo aceptando y avalando y aprobando. Porque además no solo son las finanzas, están los bienes inmuebles del IPE. Así es. Es un caos también la administración de los bienes inmuebles del IPE. Un caos absoluto. Los hoteles, Chachalacas y Jalapa, están en manos de una sociedad mercantil de la cual el IPE es socio. Es su hotel y el IPE se lo dio a sí mismo en comodato. Son socios en esa sociedad mercantil, el gobierno del Estado y el IPE. ¿Y qué sucede? El IPE paga nómina, el IPE paga mantenimiento, el IPE paga todo, los empleados que se encargan de llevar las cuentas allí. Sí. ¿Y cuánto recibe? Nada. O sea, nada más está gastando. Gasta y no recibe, ¿sí? Hasta la administración pasada no recibía un centavo, porque tenemos la respuesta del IPE cuando preguntamos eso. ¿Cuánto recibe de dividendos el IPE por los hoteles? La respuesta fue ningún dividendo. Las rentas también de la torre de seguridad pública. La torre de seguridad pública le debe al IPE muchísimo dinero. Es la torre y es el estacionamiento en pleno centro. ¿Sí? Oiga, pero entonces no ha habido ningún cambio. Ya llevamos varios meses de la presente administración con un doctor que sabe de las finanzas y de todas maneras el IPE entonces siguen las mismas. Es lo que te digo. El doctor está en medio de un consejo directivo. Que con la administración de Duarte. Sí, está en medio de un consejo directivo que no permite que se transparente nada. Es más, el consejo directivo... Pero él tendría la responsabilidad de cobrarle al secretario de Seguridad Pública, oye, págame la renta, tienen ¿no? la responsabilidad de cobrar todas las deudas al gobierno, empezando por el gobierno, la tiene. Sí, tanto el director como todo el consejo directivo. Nosotros sentimos que el doctor Barcelata está muy atado de manos por ese consejo directivo, que se la sabe de todas, los 6 que están allí, dirigentes sindicales, y los 7 y los otros 6 del gobierno. Oiga, pero así se la puede llevar los 2 años de la administración y al final no hubo ningún cambio y ustedes se quedaron pues ahí esperando y encaminados en un reclamo que fue uno de los principales que los inició. Y el doctor lo sabe. El doctor, ya hemos ido a hablar con él y le hemos dicho, doctor, ya van tantos meses de administración y no ha pasado nada. ¿Sí? ¿Y qué respuesta les da? El doctor dice que, bueno, como Cefiplan maneja el dinero en cuanto a finanzas, Cefiplan le deposita al IPE de último momento los 340 millones para pago de pensiones, pero no le etiquetan el recurso. Tendría que estar etiquetado. Es tanto de cuotas, tanto de aportaciones, tanto de subsidio, y también si hay dependencias que están comenzando a pagar deudas, decírselo, etiquetárselo, y tanto de deudas que están siendo saldadas por esto. Como le depositan en bruto sin etiquetar, no sabe si pagan, si no pagan, si cuánto entra de cuotas, no sabe. Es terrible la situación, te digo. Y por eso pensamos que no es una persona la que tiene que cambiar en el IPE. Una sola persona no puede cambiar al IPE, no puede cambiar esa situación que carga con vicios de muchísimos años. Tiene que haber un cambio radical, un cambio verdadero, para que llegue gente que conozca de seguridad social, que conozca de administración, que conozca de finanzas, y no sean improvisados, no sea cualquier persona. Sí. Dice Elspeth Lenz, de lograrse la autonomía, ¿quién manejaría el organismo autónomo y quién conformaría el consejo directivo o junta de gobierno? Sí, se conformaría de otra manera. Nosotros tenemos la propuesta ya hecha, la vamos a presentar la semana próxima, el van a jueves. presentarla en este mes, ¿no? El jueves próximo están invitados allí en la COPIPE. Vamos a hacer la presentación de la propuesta de autonomía y allí les vamos a entregar el organigrama que tenemos para la nueva administración y el nuevo gobierno del IPE. ¿Sí?
Es un poco complicado ahorita explicarlo. No habría ya un consejo directivo tal como ha existido hasta ahorita, pero claro que habrá un órgano de gobierno y que estará sujeto a reglas de transparencia, de rendición de cuentas, porque eso es lo que estamos pidiendo y queriendo, ¿sí? ¿Y usted cree que haya, o más o menos se ha cabildeado ya con los legisladores? Porque bueno, este es un tema que se tiene que cabildear con los diputados. ¿Usted ha notado voluntad de los diputados para aprobar esta iniciativa? Mira, de algunos sí, ya les habíamos, no hemos presentado la propuesta ya final, pero ya les habíamos adelantado en diciembre del año pasado que íbamos a presentar esta propuesta por esto y esto y esto y esto, ¿no? Y hubo diputados que estuvieron de acuerdo, que dijeron que ellos estarían con nosotros. Claro, ahora hay que llevarles la propuesta ya formal y hablar con todas las fracciones parlamentarias, porque este asunto del IPE es de urgencia. ¿Sí? Veracruz está en un caos financiero absoluto y el IPE es un reflejo de lo que pasó en Veracruz. ¿Sí? Entonces, si queremos ayudar a Veracruz, también la legislatura tiene que tomar cartas en el asunto, la legislatura y la ciudadanía también veracruzana. Los vamos a invitar a que nos apoyen con sus firmas en esta consulta popular, en esta iniciativa popular, para que llevemos más de 12,000 firmas a la legislatura avalando nuestra propuesta de autonomía constitucional para el IPE, porque consideramos que es un asunto que tiene de justicia social y un asunto social absolutamente. Es decir, los 29,000 gentes que recibimos pensión del IPE, estamos rodeados de un universo de familiares, de personas que trabajan con nosotros o para nosotros y además adquirimos bienes, salimos a comer cuando podemos, etcétera, y si las pensiones no llegan a tiempo y si no se regula esto, se hace más caos todavía financiero para Veracruz. Es un problema de primerísima necesidad, el de las pensiones. Bien. Dice Fernando Rojo, ¿está proponiendo que se quite la representación de los sindicatos o que se ponga a otros líderes que seguirán haciendo lo mismo? No proponemos que se ponga a otros líderes, proponemos un consejo administrativo, un consejo que sería el órgano que gobernaría al IPE, que estaría formado por especialistas en seguridad social, en finanzas, en administración, y serían 5 personas. Allí no habría ningún representante sindical ni ningún nada, ¿sí? Los representantes sindicales y representantes de los jubilados estarían en otro apartado que tendría mucha importancia porque sería un órgano de vigilancia de ese consejo. Claro. Y allí estarían representados los trabajadores y también los jubilados que hoy no estamos representados. ¿No correrían el riesgo de ustedes perder más en el sentido de que este grupo minoritario, que quién sabe cómo pues se elegiría, tomara decisiones y votara situaciones en las que los perjudicara todavía más? Todavía más. No lo creo. Mira, este grupo que no es tan minoritario de 13, ha tomado decisiones terribles. Ha dejado al IPE con el déficit financiero terrible que tiene y en la situación que tiene. Y de lo que se trata es de, esta otra manera de gobernarlo, es dar cabida a que haya vigilancia ciudadana. En ese consejo donde habría representantes de los trabajadores, representantes de los jubilados, pensamos también que hubiera representantes, por ejemplo, de derechos humanos, un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un representante del ORFIS, un representante quizás de la Contraloría, pero para vigilar el funcionamiento de los 5 del órgano principal, ¿sí? Y habría departamentos que estarían enlazados con este órgano principal. Muy bien. Dice Andrea Ramírez, pide que explique usted su relación familiar con el director del IPE. Dice aquí que son primos
y el manejo de los préstamos. El banco solo es retenedor, pero es dinero del IPE y los intereses son para el IPE. Creo que debe de informarse mejor la señora. Tiene muchos datos erróneos. ¿Es usted familiar del director para del IPE? Nada. Yo me apellido Adriana Chávez Tejeda, el doctor se apellida Barcelata Chávez, pero hay Chávez en el mundo, en México, millones, ¿sí? Al doctor lo conozco por su trabajo y por cuestiones que nos hemos encontrado en las actividades académicas, pero no tengo nada que ver de parentesco con él en absoluto. No tengo por qué engañar a nadie. Sí. ¿Y de los intereses que son para el IPE? Sí, los intereses, una parte es para el IPE y otra parte es para el banco que hace la operación. ¿Debe tener alguna ganancia? Por supuesto. ¿Qué caso tendría? ¿Qué caso? ¿Para qué querría el banco manejar los préstamos si no va a recibir una ganancia importante? Y aquí lo que nosotros decimos es, ¿por qué hacer eso si el IPE mismo siempre había dado los préstamos y recibido el total del interés? ¿Sí? Dice Lucio Alberto Córdoba, a cómo está el IPE sin recursos, ¿cuánto tiempo estaré sin cobrar? ¿Hasta ahora ha habido algún retraso? No ha habido retrasos. Que tengamos nosotros en la COPIPE notificación. O con esta propuesta, quizás a mí me gustaría insistir, como insistí a partir de ayer, bueno, que ustedes nos hacen el favor de enviarnos sus preguntas y comentarios, pero pedirles que si pudieran ser un poquito más específicos para que pudiera yo hacerle la pregunta a la entrevistada o el entrevistado. Si tiene aquí alguna otra cosa que aportar, yo se lo agradecería muchísimo, Lucio, para que pudiéramos ampliar la respuesta. Adriana, no sé si usted tenga alguna otra cosa que decirnos con relación a esta iniciativa o con relación a estas denuncias que no han avanzado en la Fiscalía, que están estancadas. Con relación a las denuncias, que no vamos a quitar el dedo del renglón de ellas, que queremos que se haga justicia porque es la promesa de campaña de la actual administración. Y la justicia se nos ha perdido a los veracruzanos y queremos que se encuentre. Y la Fiscalía es la encargada de administrar la justicia en Veracruz, entonces no vamos a quitar el dedo del renglón con el señor fiscal. Ya solicitamos una audiencia de nueva cuenta con él, a ver si esta vez sí puede recibirnos y vamos a estar pendientes. ¿Y el gobernador? De esto. Digo, el que no estuvo en campaña el fiscal, el que estuvo en campaña fue el gobernador. Claro, el que estuvo en campaña fue el señor gobernador y él prometió justicia para los veracruzanos. Y no han tenido nada. Estamos esperando que se haga justicia. La Fiscalía es un organismo autónomo y por eso es que nosotros nos dirigimos al fiscal, para respetar esa autonomía, reconociendo esa autonomía y queriendo que verdaderamente exista, ¿sí? Por eso nos dirigimos directamente a él y por eso queremos que él en persona nos reciba y nos explique. Dice Alfonso Cruz, con todo el personal que hay en el IPE, ¿cuáles son los sueldos que tienen? Yo no tengo idea. Sería una pregunta más para el director del Instituto de Pensiones del Estado. Adriana, bueno, pues nosotros queremos agradecerle muchísimo que haya aceptado esta invitación para abundar acerca de este tema que es muy importante para los jubilados y pensionados y en general para toda la sociedad y los trabajadores en activo. Exactamente, yo les agradezco a ustedes que me hayan invitado y ojalá que haya sido beneficiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes que nos hicieron el favor de enviar sus preguntas y sus comentarios. Los invito para que estén informados a través de este medio de comunicación, alcalorpolitico.com, y los invito para que también sigan puntuales las entrevistas de Teleclic. Buenas tardes, muchísimas gracias.